Muchas gracias, Pastor Satirio, por darme esta bendición, esta honra de participar hoy en este aniversario tan especial. El pastor estaba diciendo que el tapabocas, uno mira los ojos, pero los dientes no se ven. Es que mi nieta me quiere presentar, pastor, y ella se le cayeron los dientecitos. Dije, así, abuelo, yo quiero presentarte. A ver cómo sale la nieta sin dientes. Hola, mi nombre es Valeria Sofía Huitrago Rizo y hoy les quiero presentar a alguien muy especial para mí. Él es mi abuelo. Inició desde muy joven su ministerio. En su juventud fue director nacional de jóvenes y lleva casi 50 años predicando en toda Colombia y alrededor del mundo. Ha ido a muchos países a predicar. También lo ha hecho desde hace mucho tiempo en radio y ahora en televisión y a través de las redes sociales. Alberto Huitrago, mi abuelito. Todos los días sirviendo la chica. Y ahora yo, Valeria, su nieta, estoy sirviendo la chica. Soy la nueva generación. Ahí estaba Valeria, la hija de Israel, pastor, diciendo, abuelo, usted 50 años, no se afane que aquí voy yo. Qué lindo, esa es la tarea. Bien, le he dicho al pastor que nuestra prédica o conferencia hoy va a estar un poco cargadita de audiovisuales, pero él me dice, de eso se trata, de que ustedes conozcan tantas cosas. He estado muy al lado del pastor, entonces he escrito como la historia de las cosas que han pasado a través de todo esto. Un saludo para mis compañeros de junta que por muchos años nos han acompañado, a todos los pastores y a la iglesia en general. Un saludo de mucha bendición para todos ustedes. Amén. Bien, si yo quisiera colocar un título a este tema de misiones hoy, sería Sigamos cosechando. ¿Cuál es el tema? Sigamos cosechando. ¿Y por qué? La verdad es que durante todo este tiempo, estos 46 años, el Centro Cristiano nunca se ha cansado de sembrar y cosechar. ¿Cuántos aplauden al Señor? Amén, sembrar y cosechar. En el primer libro de Samuel, el capítulo 12, verso 17, dice, ahora es el tiempo de cosechar el trigo. ¿Cuándo es el tiempo de cosechar el trigo? Ahora. Amén, ahora. Entonces, el Centro Cristiano Internacional ha cosechado por décadas y las cosechas han sido buenas. ¿Cuántos aplauden al Señor? Las cosechas han sido buenas. Como lo veremos en un resumen de historia de la iglesia y miraremos hacia atrás las cosechas que ya hemos recogido. Por eso le digo que han sido muy buenas. Pero también miraremos hacia adelante. Alzaremos los ojos a los campos para ver allí una mies sumamente exuberante y pisadas espigas inclinándose casi hasta tocar el suelo. Cada espiga nos grita, sigamos cosechando. Dígalo así, sigamos cosechando. Vea las espigas y grite, sigamos cosechando, sigamos cosechando. Como las espigas que vio Faraón, llenas y de hermoso crecimiento de una sola caña. Espigas fuertes, lo que Dios tiene para nosotros. Todo esto comienza porque
En nuestra iglesia que estamos ahora en Bogotá, uno de nuestros líderes tiene un sueño y en el sueño él ve que estamos todos reunidos, toda la iglesia está reunida y de pronto el cielo habla, Dios habla y dice, ¿hicieron la tarea? Dijo Dios. Y todos respondimos, sí Señor, hicimos la tarea. ¿Ustedes creen que esta iglesia ha hecho la tarea? ¿Ustedes creen que el pastor Satirio ha hecho la tarea? ¿Que los pastores han hecho la tarea? Amén, gracias a Dios. Luego la voz volvió a hablar y dijo, no, todavía les falta Juan 4:38. ¿Quieres saber qué dice Juan 4:38? Esa fue la voz que nos habló. Todavía nos falta Juan 4:38. Yo he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Escuche esto. Otros labraron y vosotros habéis entrado ¿en dónde? En sus labores. Eso dice Juan 4:38. También en la Biblia PDT dice, los envié para que cosechen un campo que ustedes no trabajaron. Fueron otros los que lo trabajaron. Y ahora, escuche lo que viene, ustedes disfrutarán ¿de qué? Del trabajo de ellos. Así que viene un tiempo de cosecha más, pero será un tiempo donde la iglesia va a disfrutar de todos aquellos que ya han sembrado con la bendición del Señor. Les voy a hablar de algunos sembradores. Claro, hay tantos sembradores, pero específicamente quiero hablarles como ejemplo de algunos. Billy Graham. Estuvimos transmitiendo desde Charlotte, Carolina del Norte, estos días para la iglesia con uno de nuestros líderes, donde está una de las sedes mundiales de Billy Graham aún. Billy Graham murió hace poco, casi de 100 años. El pastor más influyente de los Estados Unidos. Era el pastor de los presidentes, el consejero de los presidentes. Predicó ante 210 millones de personas en todo el mundo, según la BBC. Les repito, a 210 millones de personas en todo el mundo. Este es un gran sembrador, pero también hay otros. La película La Pasión de Cristo de Mel Gibson fue el medio de evangelización mundial más grande que ha existido. Esa película evangelizó el mundo entero, pero no supera al Evangelio de Mateo. O sea, 3 grandes sembradores. Número 1, Billy Graham. Número 2, la película La Pasión de Cristo. Y número 3, el Evangelio de Mateo. Este Evangelio, y uno se imagina a Mateo, que él viene, a propósito de la reforma tributaria, Mateo era cobrador de impuestos. Y estaba en la mesa cobrando impuestos y Jesús pasó y le dijo, sígueme, sígueme. Y mira, él se pone en pie y sigue a Jesús y mire lo que ha pasado hasta el día de hoy. Y seguirá el Evangelio de Mateo transmitiendo ese Evangelio lindísimo para la gloria del Señor en muchos lugares del mundo. Hablemos un poquito de algunos sembradores aquí en Colombia, porque es bueno conocer la historia de las cosas. Sin historia es difícil comprender lo que ha pasado aquí en nuestro país. Por ejemplo, si les pregunto, ¿quién fue el primero que vino a evangelizar a Colombia? No sé si algunos saben. Pero aquí, grandes sembradores de Colombia. Uno de ellos, pastor Ignacio Guevara. Ignacio Guevara era un policía y un día le predicaron el Evangelio y se convirtió a Cristo. Fue el fundador de la emisora Nuevo Continente, una de las estaciones de radio
más antiguas del país que ha predicado a Cristo Jesús. Tuvimos el privilegio de trabajar. Tengo un libreto con el pastor Cañas que trabajamos en el año 1980, empezamos a trabajar en el Nuevo Continente. Por eso la nieta estaba hablando de la radio. Así que él fue el fundador de esta estación y también de la iglesia, la Misión Panamericana, con más de 400 iglesias plantadas en nuestro país. ¿Hay alguien que quiera darle gloria a Dios? 400 iglesias. Pero también está otro hombre que conocimos con el pastor Satirio, nos vemos continuamente con él, que es Héctor Pardo, pastor Satirio. Héctor Pardo fue presidente del Consejo Evangélico de América durante varios años. Es presidente del Consejo Cristiano Evangélico de Colombia. Es pastor desde hace... Héctor tiene unos 60 años aquí escribimos 50, pero tiene unos 60 años de ser pastor. Vive y es una gran bendición. Actualmente preside la Confederación de Libertad Religiosa y de Conciencia de Cultos. Es el pastor de Tabernáculo de la Fe. Y seguirían muchos grandes hombres que han sembrado en nuestra nación para la gloria del Señor. Eduardo Cañas, fundador de la Iglesia Cristiana Manantial de Vida Eterna, la cadena radial Vida, creador del programa de mucho éxito de radio El Devocional, inspirador de miles de personas y también es un hombre que ha regado la palabra por todas partes, no solamente de Colombia, sino del mundo entero. Pastor Satirio dos Santos. Hace 46 años el pastor Satirio llegó con la pastora Anaír, con sus hijos, desde el Brasil a Colombia, con un ADN misionero para impactar no solamente en nuestra nación, sino otras naciones y continentes, como uno de los más grandes sembradores que ha llegado a nuestro país. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén, amén. Tuve la oportunidad he viajado mucho con el pastor Satirio. Yo he estado, no sé, unas 9, 10 veces en Brasil, pero en una ocasión fui invitado a predicar a la iglesia del pastor Satirio, donde él salió para ser misionero. Y el impacto lindísimo, porque al llegar a la iglesia encontré donde él tuvo la visión. Y eso fue un impacto para mí muy grande, donde él vio que Dios lo llamaba a Colombia para ser una tierra feliz. Amén. Allí ese sitio yo fui muy impactado, porque creo que Dios hizo bien en mandar el pastor Satirio a nuestra nación. Cuánta bendición hemos tenido. Entonces, quiero hacer un pequeño resumen de algunas cosas para que ustedes se orienten en lo que es la historia de la iglesia. 1975 comienza la obra misionera con el pastor misionero, el pastor Satirio, con la pastora Anaír, con sus hijos. Y ahí viene a crearse la estructura de la iglesia. Se comienza en Guaymaral, empieza a predicar por varios lugares el mensaje. Y la iglesia empieza a tomar estructura, pero es en los años 80. Esta década de los 80 fue una década muy especial para Colombia. En Colombia hubo un gran evento que se llamó Invasión 80 y predicamos el evangelio por todas partes de nuestra nación. Se predicó con una avioneta parlante. Eso fue muy histórico. Y la avioneta llegaba... En ese momento yo era pastor en Duitama hace 41 años. Y la avioneta llegó y decía, aquí, desde la avioneta parlante, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y eso empezaba a predicar esa avioneta lindísimo. Luego decían, si alguno me está escuchando, estoy hablando de historia de Colombia,
Historia de la iglesia. Si alguno me está escuchando, saque un pañuelo, saque una sábana, saque una toalla. Y empezaba todas las ciudades a levantar las toallas, las sábanas, a decir, los estamos escuchando. Fue maravilloso, fue maravilloso. La avioneta parlante, nunca puedo olvidar eso. Fue espectacular. A mí me correspondió ser evangelista en San José de Guaviare. Por primera vez me prendieron el paludismo. Las misiones ahí me inauguraron. En San José de Guaviare. Desde ahí fue que yo puse un bigote, por ahí voy a salir bigotón. Pero fue así. Ahí mandaron otro predicador a ese lugar conmigo. Y hemos estado siempre en guerra en nuestra nación. Esto de la violencia ahorita, desde el florero de Llorente, este país ha sido así. Y mira, este predicador se puso a decir, tenemos que ser valientes en plena plaza pública donde estábamos predicando. Tenemos que ser valientes, tenemos que seguir predicando. Y se formó una balacera. Y el primero que salió corriendo fue el que estaba diciendo que tenemos que ser valientes. Así que entra la década de los 80. Fue una década de siembra y cosecha, de mucha abundancia. Amén. Comienzan a establecerse ya iglesias más locales. Algunos de ustedes han escuchado toda esta historia. Viene el evangelismo, vienen las encuestas, vienen cosas preciosas para traer crecimiento a la iglesia. Luego la década de los 90, vamos a vuelo de pájaro. Esta fue una gran década para el comienzo de las misiones. También se desempeña un papel importantísimo de la radio. Ya finalizando los 80, ya teníamos las emisoras y ya el 90 comienza con la radio, que la radio ha sido un instrumento de bendición en la evangelización del centro cristiano. Así que tenemos las estaciones. Aquí estamos con Bernarda, aquí estoy con ese bigote, vea. Aquí está Omar Uribe, que ha sido y fue un instrumento también muy usado en la radio. Luego, aquí estamos otro grupito. Necesitábamos fondos para la emisora, para las emisoras que teníamos 2. Pero aquí trabajamos con lo que se llamaba Radiotón. Aquí está la figura de Radiotón. Pueden ver algunas personas. La de amarillo es Bernarda, que está conmigo en toda parte. Estelita está en la de verde. Sí. Ahí está. Y otros personajes que podemos ver aquí que nos acompañan. Algunos ya partieron con el Señor. Pero esa fue la historia de las cosas. Muy bendecidos. Aquí, Radio Integración FM Estéreo. Esto es porque también empezamos a hacer radio internacional. Aquí estamos en Ecuador. ¿Sabe quién está ahí conmigo? Venga, Eliad. Ven. Aquí está Eliad. Pastor Satirio, cuando Eliad llegamos a Ecuador, llegamos y alquilamos un teatro. Porque los teatros también hicieron un papel importantísimo en la historia de las misiones. De eso hay que aprender muchísimas cosas, de los teatros. Ellos entraron en fracasos, los cerraron y nosotros fuimos para abrir muchísimos teatros. Y en el día, Eliad era un niño, como ustedes lo pueden apreciar, y jugaba. Y en las noches era el gran predicador. Amén, aplaudimos al Señor. Gracias, Eliad. Ha sembrado desde niño sembrando. Esta es la historia
de cosas que ustedes necesitan conocer más a fondo para ver el trabajo que se ha hecho. Para esos años también se compra Radio Chacurí. Aquí está el pastor Moisés, Carmen Susana, que era la que entrevistaba. Esa emisora fue una bendición. Radio Chacurí, la emisora grande del Sucre. En el Sucre empezamos con la predicación también a través de la radio y usamos otras estaciones de Todelar en Sucre, donde predicamos el evangelio seguido. Luego en 1993 a finales, pero ya en 1994 se establece la iglesia en Sincelejo. Amén. Aquí está el pastor con el sombrero internacional, el sombrero volteado. Activamente este ministerio, está el pastor con nosotros ministrando, el pastor Mauricio, tiene ahora 44 iglesias en Sucre. ¿Cuántos aplauden al Señor? Amén. 44 iglesias en Sucre. Aquí estamos con el pastor Satirio, con nuevos terrenos que compramos. De aquí para allá póngale más cuidado, porque es tan importante esto, para que entienda en el momento que usted diezma o ofrenda, a dónde van a llegar las ofrendas suyas y su diezmo. Eso a veces usted no lo entiende. Y mire cómo él corre. Aquí estamos en terrenos propios ya de la estación de radio con el pastor Satirio comprando esos terrenos. Aquí comienza, en Sincelejo comenzamos en una esquina, echamos un poco de arena, de gravilla y al aire libre empezamos a predicar. Nos habían ofrecido un lugar para la prédica. Aquí es importante, surge el pastor Valentín Guedes como uno de los pastores que empieza a trabajar en este ministerio del Sincelejo para que luego más tarde llegue el pastor Moisés. Pero es al aire libre, llovía, lo que pasara, y empezamos a predicar todas las noches. Luego aquí se empieza ya como a cubrir algo ese local o ese parqueadero. Aquí esta pancarta es interesante, no sé dónde encontramos esa foto. Escuche lo que dice esa foto. Primer aniversario, Centro Cristiano Asamblea de Dios, lo patrocinaba Coca-Cola. Dice conferencista José Satirio dos Santos. Amén. Cantante Dani Berríos. En esa época usaba la publicidad era esta. Pancartas por toda parte. Pancartas. Pusimos tantas pancartas, Dios mío. 4 de septiembre. Esto es 1995. Sí. Gracias. La dirección donde estábamos ubicados. Aquí esto es en el estadio, pastor. En el estadio hicimos varias campañas interesantísimas. Usamos mucho los estadios también. Y ese estadio en Sucre, en Sincelejo, fue un elemento que usamos y fue una victoria. Ese estadio se llenaba de gente a escuchar la palabra del Señor. Era maravilloso ver tanta gente llegar allí. Ahora mire lo que está pasando en Sincelejo. Amén. Mira esto, aplauda al Señor. Este es el nuevo escenario, el nuevo templo. Su pregunta, digo esto porque hay tanto ataque a la iglesia y a los pastores y nos tratan tan mal por los diezmos y las ofrendas. Y yo quiero que el pueblo entienda para dónde va su ofrenda y para dónde va su diezmo. Aplauda al Señor y dele gracias. Amén. Mira esto, aplauda al Señor, esto es Sincelejo. En ese lugar que se comenzó pequeño, luego ahora es todo un lugar maravilloso donde la gente llega por miles a recibir el mensaje del Señor. Bien, ya al siguiente año, en el 95, pasamos a Montería.
pasamos a Montería. Allí aprendimos muchas cosas, porque empezaban grandes negocios, y en eso yo no soy tan experto. El pastor Satirio él es experto, pero a mí me faltaba en esa época. Entonces el pastor Satirio dice: vamos a alquilar un gran club que hay en la ciudad. Y quien tenía ese club era un hombre muy rico, pero difícil hablar con él. Yo fui y hablé con él y no, este hombre es difícil. Entonces con el pastor Carlos Alberto, que fue uno de los fundadores, dijimos: vamos a buscar teatros. Y nos fuimos a buscar teatros, y el pastor Satirio me llama de Brasil: Alberto, ¿qué pasó con el club? Le dije: ese señor rico no quiere prestar nada, pastor. Una frase que nunca olvidé: Alberto, un negocio se comienza hablando y se termina hablando. Vuelve a él. Y fuimos y nos prestaron ese club hasta el día de hoy, para la gloria del Señor, es donde predicamos el Evangelio. Lo limpiamos, sacamos 25 volquetadas de puro mugre, 25 volquetas. Eso había de todo, cosas sucias, todo eso lo limpiamos. Lo limpiamos y empezamos la campaña. Alquilamos una estación de radio también y empezamos. Gran campaña, con el predicador José Satirio dos Santos. Comenzó, era un viernes. Y ese viernes se nos viene la gente, pastor, ¿se acuerda? Se vino en cantidad de gente. Nos estaba la cosecha. ¿Cuántos aplauden a Dios? La cosecha nos estaba esperando. La cosecha. Y el pastor Satirio, al ver eso, dijo, eso era un viernes, dijo: el próximo domingo ya comenzaremos con la escuela dominical. Y de una vez esta iglesia comenzó. De cero pollito, porque no había nada en la iglesia. Pusimos púlpito, pusimos 400 sillas y a trabajar, y eso se llenó rápidamente. Aquí hay una foto de la iglesia en Montería, donde se reúne esta multitud para la gloria del Señor. Amén. Pero mi prédica: unos fueron los que sembraron y otros los que cosecharon. Más tarde viene la honra para la iglesia. Aquí está el pastor y amigo, pastor actual de nuestra iglesia en Montería. Y el alcalde está honrando nuestra iglesia por todo el resultado tan precioso y la bendición que ha sido para Montería. ¿Alguien que aplauda al Señor? Amén. Como nota, año a año íbamos estableciendo iglesias. Era cosechas por todas partes. Abríamos una iglesia, inmediatamente la iglesia se llenaba. Les quiero contar, planeamos abrir tantas iglesias con el pastor, y todos los proyectos que abrimos, ninguno de ellos se abortó. Todos están abiertas las iglesias, creciendo en gran manera por todas partes, porque el Señor ha estado con nosotros para estos proyectos. Es su obra. Él es quien cuida la viña y la guarda para que nadie la dañe. Estas obras nadie las va a dañar, porque el Señor las está cuidando. Nuestra iglesia aquí nadie la va a dañar, ni la pandemia, no habrá nada que la dañe, porque el Señor es quien cuida la iglesia, quien cuida la viña. Eso ha sido una bendición en esto. Aquí está el pastor Valentín al fondo, el de camisita morada, ya empezando la obra, como estamos hablando también de atrás de Bucaramanga. Aquí vienen nuevos proyectos. Bucaramanga, 1996. Aquí entra otro equipo de obreros. Los obreros van multiplicándose, van creciendo, van viniendo. Y aquí empieza, usted siempre va a ver al pastor, a él le falta solamente el de arquitecto, pero siempre lo va a ver construyendo por todas partes. ¿A dónde va su ofrenda?
a grandes construcciones para que el evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra con la ayuda del Señor. Aquí entra José Junior ya en este tiempo también en Bucaramanga, en lo que es el centro familiar cristiano en Bucaramanga. Gente que empieza a agruparse. Y aquí está el sitio donde está ubicada la iglesia actualmente. Nos faltan algunas fotos más. Pero aquí mira esto. Por dentro el templo como quedó y se fue organizando. Y también multitudes empezaron a venir y hubo que abrirse nuevos cultos y nuevos cultos y nuevos cultos porque la iglesia floreció. Un saludo para el pastor Moisés que nos está viendo desde Bucaramanga. Saludo, un aplauso para el pastor Moisés. Gracias, pastor. Aquí está el pastor Cañas que nos acompañó en un aniversario. También aquí estamos con el pastor Satirio, el pastor Moisés, predicando el evangelio en esta ciudad. Ya para 1996 comienzan las misiones en Asia. Aquí comenzamos con un ayuno de 8 días corridos. Se estremeció Bután. Eso fue tremendo. Pero gracias a Dios la oración fue escuchada. También entra la década del 2000 con el Plan Felipe Integral, que ha sido un gran éxito. ¿Cuántos aplauden al Señor por el Plan Felipe? La década del 2000, fortalecimiento de las misiones en Asia. Como estamos hablando, empieza, eso ya lo han explicado mucho con la pastora Brigitte. Pero qué interesante todo lo que ha sucedido durante ese tiempo. Pero también comienza un mover especial en Venezuela. Ustedes saben que estamos llegando casi a 100 iglesias en Venezuela. Ha sido una bendición muy grande el llevar el evangelio a este país que tanto lo necesita. Aquí estamos en Ureña, donde también reunimos multitudes para la gloria del Señor. Luego nos fuimos a la selva, lo que el pastor está diciendo. Nos fuimos a la selva. Aquí estoy orando por un hombre, escuchen eso, un indígena, bien en el fondo por allá en la selva. Este hombre se enfermó gravemente y en su enfermedad no buscó a Dios, sino buscó los chamanes, los brujos, y enfermó peor. Ahí fuimos para orar por él, para que el Señor lo sanara y lo levantara para la gloria de Dios. Eso es en plena selva. Pero mira acá. Aquí estamos con un hombre que también tiene un corazón misionero y un saludo grande para él. El pastor Jorge, nuestro pastor en Pamplona. Con él hicimos un trabajo en la selva precioso. Aquí estamos evangelizando tanto indígena. Teníamos un problema con el idioma porque hay 60 etnias en Amazonas venezolano estoy hablando. Aquí las lanchas donde salían para tantos lugares los indígenas y ahí nos paramos nosotros, nos parábamos en las mismas lanchas, ahí predicamos muchísimo el evangelio a cantidad de indígenas. Aquí está Bernarda con una etnia que ella siempre amó mucho y ellos le enseñaron muchas cosas a Bernarda, los Yanomamis. Ellos están esta es la casa misionera que el pastor Satirio estaba hablando que compramos. Aquí están los Yanomamis. Estos hombres venían para ser instruidos. Los Yanomami en su ambiente original están en selva adentro muy profundos, pero ellos venían y se hospedaban y estaban con nosotros allí en la casa misionera. Mira, compramos unos terrenos y se construyó este templo también en Puerto Ayacucho, en un lugar lindísimo en medio de la ciudad, con todas las bendiciones que se puede haber. Hasta allá llegó también el evangelio. Aquí está la gente también ya reunida, la gente del puerto, porque los indígenas igual tienen varios sitios para reunirse. Aquí tenemos algo de misiones en Ecuador. Pero aquí otro templo que se construyó en Tulcán. Este es un edificio
¿Se acuerda, Pastor Pedro, cuando visitamos estos edificios que empezaron a construirse de la iglesia? 5 pisos que se construyeron a grande velocidad también. Escúcheme esto. Aquí abrimos la iglesia en Ibarra, Ecuador, para contarles un poquito todo lo que pasa con las misiones. Alquilamos ese teatro. Aquí nos ayudó mucho el pastor Daniel y William. William fue un instrumento de... William, venga acá que usted fue una bendición. Un aplauso para William. Con William, William era el cantante y pianista, no había más, y el predicador Alberto Buitrago. 1 año, todas las noches, él cantaba y yo predicaba. Él cantaba y yo predicaba. Era difícil, un teatro solo, lleno de frío, mucho frío. Recuerdo que los primeros que llegaron fue uno que había tenido un accidente y se le olvidaban las cosas. Y otro, la otra era ¿se acuerda? Una loquita, perdónenme y se nos agarraban en el culto a pelear los dos únicos que tenían. Y a veces no venía el que había tenido el accidente. ¿Y sabe por qué no venía? Porque se le olvidaban las cosas, se le olvidaba que... Pero así fuimos creciendo, ¿verdad, William? ¿Qué recuerdas de eso? Pues fue un tiempo muy bonito en el cual pudimos ver desde hace mucho tiempo. Estuvimos trabajando en Ecuador y en Ibarra fue una etapa bonita. Yo todo el tiempo estuve con mi papá en San Gabriel, pero al estar allí ya junto con el pastor Alberto, ver una nueva obra creciendo, viendo cómo en un lugar como Ibarra, una ciudad más grande, y ver cómo las personas comenzaron a ser impactadas por la obra. Sí, fue una bendición lindísima. Un aplauso para Willy. Y ahí se empezó con todo el apoyo de aquí del Centro Cristiano. Pero ahora vean esto, cómo está la iglesia en Ecuador y en Ibarra después de ese teatro, lo que ha pasado. En este tiempo, y la gloria de Dios se hace presente en el Centro Familiar Cristiano Ibarra. Somos un centro de adoración a Dios, un centro de revelación de la gloria de Dios, de demostración del poder de Dios y un centro de expansión del reino de los cielos. Liderada por el pastor y misionero Néstor Saavedra y bajo el manto sacerdotal del apóstol y misionero José Saltirio dos Santos. Estamos desde el año 2008 cumpliendo la gran comisión, expandiendo el reino de los cielos en Ibarra, El Chamanal. Espíritu Santo se mueve en tu iglesia. Chorlavicito. San Isidro, Urcuquí, Santo Domingo de los Águilas y en Pilar, Argentina. Acompáñanos en Ibarra, en la calle Daniel Reyes y Ricardo Sánchez, sector Yacucalle. En el nuevo templo ahora, después de lo que era el teatro. Un aplauso al Señor porque es muy lindo eso. La obra extendida por todas partes. Tuvimos la oportunidad de trabajar con los quichuas. Fue una bendición muy preciosa trabajar con los quichuas. Tuvimos un evento donde se reunieron
más o menos 1000 quichuas indígenas. Aprendí a quererlos mucho, son unos grandes adoradores de Dios. Y se extienden por lo que es Otavalo, lo que es muchísimos lugares, y son gente muy bendecida y muy próspera. Aquí hacíamos los letreros, aquí se está haciendo un letrero criollo entre nosotros. Próximamente, escuche eso, aquí un nuevo centro cristiano. Aplauda, Señor, esto es bello. Próximamente aquí un nuevo centro cristiano. Por eso estoy diciendo que debemos seguir cosechando, porque todavía falta múltiples templos que seguiremos abriendo para la gloria de Dios en muchas partes del mundo. Aleluya. Ya el 2010 a 2014, Dios nos traslada a Ocaña. En Ocaña sucede un avivamiento grandioso. Aquí yo quisiera no pasar a ninguno de gentes obreros, tantos que nos han ayudado, pero aquí tiene que ver mucho también el pastor Pau, Eduardo Pau, que ha sido un instrumento de Dios, un gran sembrador que lo recordamos ahora también. Pero aquí se empieza a hacer misiones por muchos lugares y a establecerse templos, a construirse. En esa década se construyeron varios templos en todos esos sectores. Se hacen misiones en la Jagua de Ibirico, en el Carmen, en Convención. Todos estos son sitios del Catatumbo rojos, difíciles. Entramos al Tarra. ¿Sabe lo que es entrar al Tarra? El centro cristiano se metió al Tarra. Sí. El obrero nuestro que enviamos también fue inaugurado porque se forman unas balaceras tan tenaces y le tocó quedarse encerrado como 15 días y lo único que había para comer era lentejas. Si quería comer otra cosa, el peligro afuera, las balas no lo dejaban comprar nada. Pero ha resistido y la obra ha sido una bendición también en estos sitios. El Tar Ábrego, Aguachica, plantamos, establecimos iglesias y fortalecimos muchos templos con la ayuda del Señor. San Martín, Cesar, sitios que llegamos con el mensaje del Señor. Otra vez aquí aparece el pastor Satirio con esa unción de construir por todas partes. Está mirando nuevos planos. ¿Sabe qué planos está mirando? Mírelos. El centro cristiano en Ocaña para la gloria del Señor construido. Amén, amén. Aquí estamos preparando más líderes. Este es el centro cristiano, el templo que se construyó. Y fíjese al fondo lo que dice, misiones, ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Todas las iglesias tienen ese ADN de seguir haciendo misiones abundantes con la ayuda de Dios. Aquí llegamos a Aguachica, pastor. Ese letrero dice, se vende, y nosotros compramos. Aquí mandamos un obrero, pastor. Le dije, esta negociación era con Postobón, difícil, por varias razones que no alcanzo a explicar nada de eso. Y yo le dije, vaya para negociar con Postobón ese terreno que están vendiéndonos. Lo necesitamos. Y él me miró y me dijo, bueno, yo voy y hago el negocio, y si nos dicen que sí, ¿con qué vamos a pagar? Le dije, usted no se preocupe, usted vaya a haga el negocio, porque el Señor nos ha enseñado que podemos comprar aún sin dinero. Mira eso, la transformación de lo que se compró. Ahora mire el nuevo templo para la gloria del Señor. Amén. Queríamos mostrarles estas cosas interesantes. Aquí estamos en todas estas bendiciones. Hablemos un poquito más de etnias y ya estoy terminando, ¿está bien? Hablar de historia es muy prolongado. A mí me gusta la historia y he tratado de recoger en detalles toda la historia del centro cristiano, pero esto es para escribir muchísimos libros, muchos de la bendición que ha sido el centro cristiano en todas partes. Falta muchísimo, muchísimo, pero tratar de hacerlo en 1 hora o 40 minutos
Y si les hablamos más, ya vamos a cansarlos. Etnias indígenas, arhuacos, guambianos, jibis. Creo que el pastor Moisés trae su conferencia, nos va a hablar de ellos. Curripacos. Aquí estamos los que evangelizamos en la selva. Curripacos, jibis, yanomamis, piaroas, baré, huinabe, piapoco. Muchos de ellos que llegamos con el evangelio. En la selva, ellos nos invitaron a las Olimpiadas de la Selva. Es lindísimo ver eso. También fuimos honrados. Me invitaban a predicar, yo iba y ellos me honraban. ¿Cómo me honraban? La honra que me daban era que comían todos y a mí me dejaban de último. Sí, sí. Pero allí aprendí a comer pescado con pasta, riquísimo. Ese es algo muy, muy sabroso. Luego, todos ellos se sentaban y comían con las manos. Y yo tenía que estar de pie para comer. Era todo al revés. Pero esas son las culturas que uno aprende en plena selva para la gloria del Señor. Todo al revés. Aquí estamos ya con los indígenas, los arhuacos. Aquí se está traduciendo el Evangelio de San Juan a la lengua arhuaca. Aquí este hombre Dios lo usó muchísimo, pastor. Precisamente Dios lo usó para transcribir el Evangelio de San Juan y le está mostrando al pastor Satirio. Ahí estamos con ellos, allá en su hábitat. Mira acá, el primer centro cristiano arhuaco que se fundó. Ahí está entrando el pastor Satirio. Ahí fue donde se comenzaron las reuniones con los arhuacos. Amén. Centro Cristiano Arhuaco. Aquí el pastor está admirado de este hombre. Lo está mirando. Aquí estamos, esta es una foto de tantas que hay con los quichuas. Todos ellos son creyentes, adoran a Dios de una forma impresionante. El pastor Satirio, con esta maleta ha viajado. Siempre que viajamos el pastor va con esta maleta. Está ungida, pastor, esa maleta. Sí, ungida, llevando el mensaje. Aquí estamos con Bernarda en plena selva una vez más. Estos eran los sitios donde nosotros predicábamos el evangelio, porque se prestaba, porque llegaba muchísima gente de muchas etnias que era muy difícil para nosotros ir hasta ellos, y los evangelizábamos y orábamos por ellos ahí en sus propios canoas. Aquí viajando por la selva, por tantos lugares, había que pasar tanto río. Ahí está hasta el río más grande, uno de los ríos más grandes del mundo, el 7º más grande del mundo. Aquí está Bernarda y yo quiero que vean esta foto. Atrás hay carros. Es un rostro cansado de Bernarda. Está cansada. Hemos viajado tanto y tanto y tanto. Ella está cansada. Pero ahí no estamos ni en mitad de camino aún. Tendríamos que seguir. Después llegamos a Bogotá hace poco y ella me dijo, Alberto, yo por mí. Y yo le dije, no, Bernarda, aún nos faltan miles de kilómetros por recorrer. Y es verdad. Un aplauso al Señor. Las hermanas aquí en la iglesia la llaman la dama bonita. Pero así ella se fue a la selva. Era muy difícil, pero porque Chávez estaba expulsando los norteamericanos y ella es rubia, le tocó hacer un gorrito de todo negro y cubrirse para que no la persiguiera la policía, porque ellos habían tomado ya algunas avionetas de los misioneros. Lo que rescatamos es la casa misionera que quedó. Aquí haciendo los letreros en la selva, donde íbamos a plantar los centros cristianos, en cuanto sea en Nicopor, pero hacíamos los letreros, pero poníamos la marca Centro Cristiano por todas partes. Sí. Aquí leyendo el Evangelio, trabajé con este hombre, ahí está leyéndolo en su lengua, es un curripaco, y está leyendo
Aquí está la casa misionera, pastor. Esta es la casa misionera, ahí vivimos. Es un privilegio vivir. Por dentro, pastor, tiene aire acondicionado, ¿no? Es una casa, era de los misioneros. Igual, la compramos, como quien dice, sin tener dinero, pero la compramos. Aquí yo tuve que ausentarme un mes y Bernarda se quedó sola en la selva. Quedó con 2 perros, que eran los que le avisaban por si hay mucha serpiente. Eran los que la ayudaban, la guardaban también. Aquí estamos con otra etnia que hemos abierto, los guambianos, otra etnia donde estamos trabajando con ellos. Ahí ahora pues estamos aquí en Bogotá. Termino otra vez entonces con lo que comencé. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la cosecha. Esta iglesia no fue llamada a mirar al piso. Esta iglesia es llamada la iglesia de los ojos en alto, porque estamos esperando nuevos campos, nuevas cosechas. Levante su mirada, deje de mirar con tristeza el suelo, deje de mirar con tristeza la tierra, lo que ha acontecido, las noticias, deje de mirar con tristeza y con desánimo las cosas. Dios está diciéndonos, levante ahora los ojos, levante la mirada, que es lo más lindo que podemos hacer para la gloria de Dios. El que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Ese es el llamado que el Señor nos hace, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado ya en sus labores. Alza ahora tus ojos, Mozambique, aleluya. Alza tus ojos, iglesia. Ahora nuestra mirada no se quedó mirando esta pandemia. Nuestra mirada ahora está a África, un nuevo continente para ir a sembrar el evangelio del Señor Jesucristo.